Cuando Crocodile Dundee llegó a los cines en 1986, Paul Hogan, Linda Kozlowski y John Mayallon se convirtieron en íconos instantáneos. Pero 4 décadas después, sus caminos no podrían ser más distintos. Hogan enfrentó problemas de salud y escándalos fiscales en Australia. Kozlowski se alejó de Hollywood y se divorció del hombre al que una vez siguió hasta el Outback. Y Mayallon, querido como Walter Raleigh, murió joven, pero su voz aún resuena hoy en anuncios de cerveza. En 2026, volvemos a visitar al elenco. Algunos prosperan, otros han sido olvidados y otros solo viven en las reposiciones. ¿Qué ocurrió realmente después de que rodaron los créditos? Vamos a descubrirlo. Paul Hogan, como Mick Crocodile Dundee. En 2026, Paul Hogan, grabado para siempre en la cultura pop como Mick Crocodile Dundee, tiene 86 años y vive tranquilamente en Los Ángeles. No ha actuado en años, pero nunca ha desaparecido del todo. Hogan todavía es llamado Mr. Dundee en público, especialmente cuando viaja al extranjero. Aunque su carrera cinematográfica alcanzó su punto máximo con Crocodile Dundee, ha hecho las paces con el encasillamiento. Mentalmente, más o menos me retiré después de la primera, dijo una vez, admitiendo que el éxito desbordante de la película le dejó poco que demostrar. Detrás de cámaras, la vida personal de Hogan ha sido más compleja. Su matrimonio con su coprotagonista, Linda Kozlowski, acaparó titulares en los años 90, especialmente porque siguió a un segundo y doloroso divorcio de su primera esposa, Noeline. Hogan y Kozlowski se separaron en 2014, pero mantienen una relación amistosa, incluso compartiendo comidas en ocasiones con el actual esposo de Linda. Coparentan a su hijo Chance, hoy de 27 años, cuyas luchas personales han mantenido a Hogan anclado y fuera del foco durante años. Informes recientes sugieren que Hogan está listo para volver a salir con alguien. Tras años de decir no a citas a ciegas y eventos sociales, amigos aseguran que por fin está abierto a conocer a alguien discreto, no de Hollywood. Solo quiere cenas, risas y compañía, dice una fuente cercana. Linda Kozlowski como Sue. Linda Kozlowski tenía 28 años cuando iluminó la pantalla como Sue Charlton, un papel que la catapultó al estrellato mundial y a un romance en la vida real con Paul Hogan. La química que se veía en pantalla reflejaba su recorrido fuera de ella, desde un primer encuentro tenso hasta una historia de amor vertiginosa, que culminó en matrimonio en 1990 y el nacimiento de su hijo, Chance, en 1998. Pero para 2014, esa historia de amor terminó en silencio. Linda admitió más tarde, simplemente nos distanciamos de forma natural, ya no teníamos nada en común. No fue un escándalo, sino la distancia. Se alejó tanto del matrimonio como de la industria, desilusionada por las ofertas superficiales de Hollywood. Esas películas cutres directas a video me daban una úlcera, dijo una vez. Su último papel en pantalla fue Crocodile Dundee en Los Ángeles, en 2001. Desde el divorcio, Linda ha construido una vida completamente distinta. En 2017 se casó con el guía turístico y empresario marroquí Moulay Hafid Baba. Juntos dirigen Dream My Destiny, una empresa boutique de viajes y localización cinematográfica con sede en Marruecos. Lejos de Hollywood, ha encontrado paz. Lidera viajes curados, disfruta de una vida pausada y rara vez concede entrevistas. Pero no ha desaparecido por completo. En 2025, Linda fue vista en Los Ángeles junto a Moulay, Paul y su hijo Chance, ya de 27 años. El reencuentro fue cordial, incluso cálido, un recordatorio silencioso de que, aunque su matrimonio no duró, el vínculo a través de su hijo permanece. John Mayallon como Walter. John Mayallon aportó corazón y humor a Crocodile Dundee como Walter Raleigh, el leal hombre del Bush y el amigo más cercano de Mick Dundee. Con su inolvidable voz grave y su encanto rudo,
Maylon encarnó el alma del Outback tanto en Crocodile Dundee como en su secuela. Fuera de la pantalla, su legado se construyó a lo largo de décadas. Desde dramas radiales en la infancia hasta clásicos del cine australiano de la nueva ola, como Wake in Fright y The Cars That Ate Paris. Pero solo 3 años después de Crocodile Dundee Sunday, la vida de Maylon se truncó trágicamente. En agosto de 1989, murió de cirrosis a los 55 años, poniendo fin a una carrera notable que le valió un OBE y el premio a la trayectoria Raymond Longford. Su voz sigue resonando en la cultura australiana, especialmente a través de los anuncios de cerveza Victoria Bitter, donde su frase "You can get it any old how" permanece icónica, incluso preservada digitalmente mucho después de su muerte. Para 2026, la presencia de Maylon aún se siente. Los fans siguen citando sus líneas, y el John Maylon OB Bar en The Oaks Hotel de Neutral Bay se erige como homenaje. David Gulpilil como Neville Bell. El papel de David Gulpilil como Neville Bell en Crocodile Dundee fue breve pero inolvidable, ofreciendo un momento de ingenio silencioso y reversión cultural en una película dominada por la fanfarronería del Outback. Pero ese cameo apenas roza la superficie de quien fue. Para 2026, 5 años después de su muerte, el legado de Gulpilil no ha hecho más que crecer. Sigue siendo no solo uno de los actores más grandes de Australia, sino un hombre que redefinió cómo podía verse la representación indígena en pantalla. Criado en Arnhem Land y fluido en las tradiciones Yolngu, Gulpilil irrumpió en el escenario mundial con Walkabout en 1971, y nunca se fue. De Storm Boy a Rabbit Proof Fence y Charlie's Country, fue un intérprete de presencia extraordinaria. Vivía, como decía, con un pie en el tiempo del sueño y otro en el mundo del hombre blanco. Pero esa dualidad también lo desgarró. Sus luchas con la adicción, el encarcelamiento y la alienación cultural no fueron ningún secreto. Cuando murió en 2021 de cáncer de pulmón, su último deseo fue ser enterrado en su tierra. Lo que siguió fue una odisea de 4.000 kilómetros por tierra, aire y ceremonias sagradas, capturada en el poderoso documental de 2025 Journey Home. Su hijo Jida ahora protege su memoria, construyendo un centro cultural donde sus premios, legado y enseñanzas perdurarán. Mark Bloom como Richard Mason. La interpretación de Mark Bloom como Richard Mason en Crocodile Dundee no fue el papel más llamativo de la película, pero sí fue esencial. Como el editor novio elegante y egoísta de Sue Charlton, representaba todo lo que Mick Dundee no era: moderno, engreído y profundamente desconectado. Era el contrapunto perfecto, interpretado con un desprecio sutil por un actor que había pasado décadas perfeccionando su oficio. Después de Crocodile Dundee, Bloom siguió siendo un pilar del teatro y la pantalla. Ganó un premio Obie en 1989, tuvo papeles recurrentes en Mozart in the Jungle y You, y actuó en Broadway, en Lost in Yonkers, The Best Man y The Assembled Parties. Fuera de cámara, enseñó actuación en HB Studio y formó parte de la Junta Nacional de SAG, siendo tanto un defensor como un artista. En 2020, durante la devastadora primera ola de la pandemia de COVID-19, Bloom falleció a los 69 años. Su muerte conmocionó a fans y colegas. Teatros como Playwrights Horizons lo homenajearon como un artista consumado. Las terceras temporadas de You y Succession incluyeron dedicatorias en su memoria. Los tributos llegaron no solo porque era talentoso, sino porque era amable. Su viuda, la actriz Janet Zarish, sigue siendo una figura discreta del teatro neoyorquino. Maggie Blinco como Ida. La veterana actriz australiana Maggie Blinco aportó calidez, carácter y un timing impecable a Crocodile Dundee como Ida, apareciendo en ambas películas originales. Incluso, en un elenco lleno de personalidades fuertes, Blinco destacó.
Su actuación ancló la comedia con un realismo vivido, propio de una actriz de carácter curtida. Para cuando Crocodile Dundee se convirtió en un fenómeno global, ella ya era respetada en Australia por trabajos en A Country Practice, Return to Eden y la miniserie 1915. Después de Crocodile Dundee II, Blinco no bajó el ritmo. Siguió alternando entre televisión, cine y teatro, con papeles en Flirting, Chick to Chick, Doctor Doctor y producciones escénicas que la mantuvieron creativamente aguda hasta bien entrada la madurez. A diferencia de muchos actores que se desvanecieron tras un gran éxito, construyó en silencio una de las carreras más duraderas de la actuación australiana, sin perseguir la celebridad. En años recientes, su historia dio un giro notable. Ya entrada en los 80, Blinco obtuvo su primer gran protagónico en cine con A Stitch in Time, rodada cuando tenía más de 80 años y estrenada en Netflix en 2025. Ahora, a comienzos de sus 90, ha hablado con franqueza sobre choques con directores, sobre defender su visión creativa y sobre reconocerse en personajes que se niegan a ser minimizados por la edad. En 2026, Maggie Blinco representa algo poco común en la historia del cine: longevidad sin amargura, vigencia sin reinvención y un legado construido sobre el oficio, no el ruido. Steve Rackman como Donk. La interpretación de Steve Rackman como Donk sigue siendo una de las más icónicas del tipo duro en la historia del cine australiano. Con su fuerza bruta y humor seco, Donk no era solo alivio cómico, era un símbolo de la masculinidad ruda australiana. Pero la historia de Rackman va mucho más allá de esas peleas de bar junto a Mick Dundee. Nacido en el Reino Unido, alrededor de 1942, y criado en la dura vida nocturna del Soho, Rackman emigró a Australia siendo adolescente y rápidamente se hizo un nombre en la lucha libre como Crusher, enfrentándose a leyendas como Andre the Giant. Su presencia física lo convirtió en una elección natural para el cine, con papeles tempranos en The Last of the Knucklemen y Turkey Shoot, antes de que Crocodile Dundee lo transformara en una figura de culto internacional. Tras la franquicia Dundee, Rackman acumuló más de 40 créditos cinematográficos y decenas de comerciales, a menudo como el músculo, pero nunca reducido a un estereotipo. Fuera de pantalla, dejó una huella igual de duradera. En 2026, con alrededor de 84 años, aún dirige un gimnasio en Coogee Beach, Sydney, entrenando a atletas profesionales y aficionados al fitness, junto a los íconos del culturismo Paul y Caroline Graham. Aunque está semi-retirado, el nombre de Rackman sigue despertando nostalgia tanto en los círculos de la lucha libre como en el cine australiano. Donk pudo empezar como el bravucón del bar, pero Steve Rackman construyó una vida y un legado basados en la resiliencia, la reinvención y el carisma en bruto. Jerry Skilton como Nugget. Jerry Skilton, recordado sobre todo como el ruidoso y entrañable Nugget o Cass, convirtió lo que podía haber sido un acompañante de una sola nota en una pieza perdurable de la historia del cine australiano. Su papel junto a Paul Hogan aportó autenticidad a la franquicia. A partes iguales, hombre del bush, compañero y bromista. Pero Skilton no dejó que Nugget terminara en Hollywood. En 2010, casi una década después de Crocodile Dundee en Los Ángeles, Skilton empacó su vida en Brisbane y se fue al norte, a los yacimientos auríferos de Claremont, Queensland. Pagó a Hogan un simbólico $1 por los derechos para volver a usar al personaje de Nugget, esta vez para una serie de telerrealidad autofinanciada titulada Nugget Gets a Life. Parte aventura en el bush, parte impulso turístico. El programa seguía a Skilton viviendo fuera de la red con un detector de metales, buscando oro y compartiendo historias con los locales. Encontró pepitas reales y acaparó titulares reales, todo mientras se mantenía hilarantemente en personaje. Ahora, con 80 años en 2026, Skilton vive tranquilamente en Queensland,
habiendo pasado de la actuación a la prospección y al relato local. Aunque no ha vuelto al cine en años, su corazón y su legado siguen en el Outback. Aún recibe preguntas sobre Nugget y, fiel a su estilo, no le molesta. Al fin y al cabo, como dice él, no estarías muerto por unas monedas cuando lo amarillo solo está esperando por ti. Para 2026, los rostros de Crocodile Dundee pueden ser más viejos, más silenciosos o ya no estar con nosotros, pero su impacto no se ha desvanecido. Algunos se alejaron del foco para vivir vidas más plenas y sencillas. Otros siguieron creando, enseñando o construyendo legados lejos de Hollywood. Y unos pocos permanecen congelados en el tiempo, ligados para siempre a un momento en que el cine australiano conquistó al mundo. Entonces, ¿qué personaje te sorprendió más? ¿Quién crees que se mantuvo más fiel a lo que era en pantalla? Y si Crocodile Dundee se hiciera hoy, se sentiría igual. Si este viaje por la memoria te sacó una sonrisa, dale me gusta, compártelo con otro fan y cuéntanos qué personaje sigues extrañando más.